Por favor. Amén, ya lo tenemos. Vamos a leer solo ese versículo, hermanos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aleluya. Puede sentarse, hermano. El tema de este mensaje, hermanos, yo le puse como título: las pequeñas zorras. Hermanos, al hablar de estos pequeños animales, la Biblia solo nos menciona a las zorras pequeñas, pero ¿y qué hay de las grandes? ¿Por qué el Señor no nos menciona a las zorras grandes? Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos solo por las cosas grandes, hermanos, pero nunca ponemos nuestra mirada en las cosas pequeñas. ¿Sabe, hermano, que estas pequeñas zorras, los comentaristas lo tipifican como el pecado de cada una de las personas? Como primer punto tenemos la astucia de las zorras, hermanos, y podemos ver cómo entran en la iglesia. Esas pequeñas zorras, dice la Biblia, cazando las zorras pequeñas porque echan a perder las viñas. Ahorita que se está empezando, hermanos, con el liderazgo, como líder, hermanos, tenemos que poner nuestras miradas fijas, hermanos, y cuidar de las personas que vienen detrás de nosotros. Que esas pequeñas zorras no entren a la viña y destruyan antes de que llegue el año, hermano, antes que finalice el año. En la iglesia dice, hermano, que entran por nuestras actitudes, hermano. Sabe, hermano, que las actitudes de cada uno de nosotros depende mucho cómo sigamos en el camino del Señor. Una de esas actitudes, hermanos, es cómo se trata a los hermanos de la misma congregación. ¿Cuántas personas de la iglesia dicen, esa hermana cómo me cae de mal? ¿Cuántas personas o hermanos de la iglesia han dicho, ese hermano cómo me cae de mal? ¿Sabe que esas son pequeñas zorras que están entrando en su vida? ¿Sabe que esas son pequeñas zorras que están entrando en su corazón, hermano? Que no permiten que su viña crezca, hermano. Porque dice la palabra del Señor, echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Esa palabra cierne es, hermano, cuando florean y empiezan a dar el fruto, hermano. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Otra de las formas como entran a la iglesia, hermano, es por la conducta de cada uno. Si tenemos una buena conducta delante de la presencia del Señor, hermano, vamos a poder trabajar todo el año para el Señor. Pero si tenemos, hermanos, malas conductas delante de los hermanos, ¿cómo no vamos a tener mala conducta delante de Dios? Los descuidos también, hermano, es una forma como esas pequeñas zorras entran a la vida del cristiano. Cuando nos descuidamos de la oración, hermanos, y de la asistencia a la iglesia, hermano. Yo no sé, hermano, por qué el cristiano siempre tiene un día específico y normalmente el día miércoles es el día específico que llegan a la iglesia y se llena la iglesia. ¿Será que solo el día miércoles viene el Señor a la iglesia y los demás días no?
¿Por qué entonces no acostumbramos venir todos los días o los días que hayan cultos en la iglesia, hermano? ¿Por qué solo nos preocupamos en venir el día miércoles siempre, hermano? Esas costumbres, hermano, también, esos descuidos, la oración y el ayuno, hermano, que nosotros muchas veces descuidamos. Esas son unas de las formas por donde entran esas pequeñas cosas a la iglesia, hermano. Otra de las costumbres, otra de las formas, hermanos, son las costumbres, hermanos, que se siguen en las iglesias, hermanos. Esas costumbres paganas, hermanos, que les dije al principio, venimos acarreando y no hay forma cómo se pueda dejar, hermanos, esas costumbres. Pero ¿sabe cómo entran esas pequeñas cosas, esas pequeñas costumbres, hermanos? Con pequeñas cositas, hermano. Si dejamos entrar, hermano, una pequeña zorra, hermano, en este lugar, una pequeña costumbre, hermano, esas pequeñas cositas van creciendo. No crecen de la noche a la mañana, pero hoy es una cosa pequeña, después ya son dos cosas pequeñas, después son tres cosas pequeñas, cuando mire está infectada la iglesia, hermano. Tenemos cuántos años, hermanos, de ser cristianos. Y todavía suspiramos, hermanos, cuando llega la Navidad. Todavía en los hogares cristianos, hermanos, se dan regalos y se dan el abrazo y se dicen todavía cínicamente, ¡Feliz Navidad! ¿Cómo es posible, hermano, que no entendamos la palabra del Señor? ¿Cómo es posible con tanto tiempo, hermano, que estamos en la casa del Señor y no podamos entender que vivimos en el mundo, pero que ya no pertenecemos al mundo, hermano? Es más, hasta en el Face suben las fotos ahí, hermano, a la par del arbolito de Navidad, hermano, con qué cinismo lo hace. Qué vergüenza, hermano, que digan que es cristiana y que se es cristiano, hermano, y que aparezcan en el Face. Otra de, hermanos, por las formas como entran las pequeñas zorras a la iglesia, es la codicia, la envidia y los celos, hermanos. Siempre en la iglesia se está codiciando algo que tiene un hermano y que no puede tenerlo, pero siempre la codicia, hermano. Siempre envidian a aquella persona, hermano, que se está superando. Siempre envidia a aquella persona que siempre viene a la iglesia y normalmente pone a orar aquí en la tarde, hermano. Y luego cuando viene y ve esta persona que se mete con el Señor y canta o ora y, hermano, le salen las cosas bien, pero aquella persona que solo viene a juzgar y a no hacer nada, le sale todo mal y modo. ¿Por qué es? Porque no se ha metido con el Señor. Y sabe también, hermano, que la viña también podemos tipificarla con la iglesia y con la familia. Porque dice que viña es, cuando es grande, se le llama viña. Cuando el terreno es pequeño, se le llama viñedo. Por eso los terrenos grandes, cuando los sembradíos son grandes, hermanos, de uvas, a esos terrenos se le llama viña, tipificada con la iglesia, hermano. Pero cuando el terreno es pequeño, el sembradío es pequeño, entonces se le llama viñedo, que es tipificado con la familia, hermano. Amén. Amén, aleluya. Pero ¿cómo entra la familia, hermano? Esas pequeñas obras, hermano. Por las modas, por la tecnología, por las costumbres, hermano. Aleluya. Muchas veces, hermanos, las modas a los jóvenes, hermanos, y es más a los adultos también, hermanos,
Ya se cortan el pelo a la rapa a los lados y se dejan el puchito de pelo encima, hermano. Entonces, ¿cómo viene usted a decirle a los jóvenes, mire jóvenes, no hagan eso, porque eso no está de acuerdo el Señor con las modas? ¿Cómo podemos a poder venirle a decir esto a los jóvenes o a las personas que están detrás de nosotros? La tecnología, hermano. Padres de familia, ustedes saben cómo tienen sus teléfonos sus hijas y sus hijos. ¿Cómo tienen en el perfil ahí? Dígale a su hijo, mira mi hijo, préstame el teléfono, quiero ver qué perfil tenés ahí en tu Facebook, en tu WhatsApp. Dígale a su hija, mi hija, quiero ver cómo estás ahí en el perfil. ¿Sabe cómo se agarran las mujeres? Las señoritas, los teléfonos. Estiran la boca, mano, para tomarse fotos. Esos tienen en el teléfono, hermano. Enseñando parte de su cuerpo, hermano, con desgotes grandes en la espalda y adelante, con las piernas cruzadas. Pero son cristianas y están cantando en la iglesia, son líderes. Hermano, en el nombre del Señor, tengamos respeto por el Señor, hermano. Tengámosle respeto a Dios. Muchas veces nos cuidamos de que nuestras hijas no anden en la calle, en una disco, en algún lugar a oscuras. No queremos que anden con aretes, hermanos, en las orejas, pero si le miramos el ombligo, hay cara un arete puesto. Hermano, no es posible que sean cristianos de esa forma, hermano. A los hijos cuidamos que no se junten con los pandilleros, que no se anden robando nada. Pero lo miramos con un arete en la oreja y no les decimos nada. Es que es la moda, son jóvenes, hombre. Y si el joven eso, y si el padre es algo estricto, ¿sabe qué hace el patojo, el joven? En la lengua se pone el arete para que no se lo mire. No sé cómo le llaman a eso. Pero lo miran cantando también, hermanos. Lo miran aplaudiendo al Señor. Es más, los pueden ver hasta en la alabanza también, hermanos, cantándole al Señor. Esas, hermanos, esas son esas pequeñas zorras, hermano, que entran a la familia, hermano. Esas pequeñas zorras, hermanos, que el Señor dice, castad las zorras pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas grandes, por los pecados que se miran, por la fornicación, por el adulterio. Pero ¿qué hay de la envidia? ¿Qué hay del rencor? ¿Qué hay del odio? Cosas que no se miran, pero también es pecado, hermanos. Como segundo punto, hermanos, él dice que en esos viñedos, en esos terrenos grandes, dice que hacen una casita también en medio del terreno, que es para el atalaya, para que cuiden de que los animales no se entren a la viña. Pero este atalaya, hermano, muchas veces se preocupa por las cosas grandes y no se preocupa por las cosas pequeñas. Sabe que la viña está cercada, dice, por cerco de piedra. Y usted sabe que en un cerco de piedra quedan agujeros pequeños. Y como esas zorras son tan pequeñitas, hermanos, se meten por esos agujeros. Y el atalaya los mira. Pero como son pequeñitas, no les pone mucha atención. Solo las espanta y las saca. Incluso y se mira por dónde se sale la zorra. Pero no es quien va y pone otra piedra enfrente para que no vuelva a entrar. Ahí la deja. Se preocupa por las cosas más grandes, hermanos, pero que hay de las cosas más pequeñas. ¿Sabe que las hojas grandes dice que entran a la viña y como son grandes, dice que agarran bien el fruto?
y se lo comen. Pero esas zorras pequeñas, dice que como no alcanzan el fruto, dice, se agarran, se cuelgan, como fueran de las vejigas, se cuelgan, dice, de las uvas y arrancan la rama con todo y la uva, hermano. Es ahí donde no solo se echan a perder el fruto, sino que la planta también se termina, hermano. ¿Sabe? Las zorras pequeñas son como las hormigas. ¿Ha visto usted cuando mata una cucaracha? ¿Hay cucarachas en su casa o no? ¿Sabe que usted mata una cucaracha y la deja ahí? Y anda una hormiguita dando vueltas ahí y de repente le llega. Pero al otro día que mira, está ya solo el esqueletillo está ahí, o mira el hormiguero, chiquitillas están, o ya la llevan cargada, hermano. Así son las zorras pequeñas. Así son aquellos pecados pequeños que entran en nuestros corazones, hermano. Ese es pecado. No, hombre, ese no es pecado. Eso pasa. ¿Cómo va a pasar, hermanos? De todos modos, sea pecado grande, sea pequeño, siempre es pecado delante de Dios. ¿Cómo dejamos pasar entonces las cosas pequeñas y las grandes, no? Así es, amén. Entra un pecado pequeñito, entra otro y entra otro y entra otro. Cuando siente usted está infectado de pecado, ya su viña se termina. Aleluya. ¿Y sabe por qué en la familia no crece el sembradío, hermano? No crece el fruto. Por esas pequeñas zorras que están dentro de la familia, hermanos. Por esas pequeñas zorras que la atalaya ha dejado entrar y no se preocupa por ellas. ¿Sabe que el atalaya, hermanos, es el responsable de cuidar la viña del Señor? Así es, amén. Y si nosotros dejamos pasar algo pequeño, va a pasar lo más grande, hermano. Así es. Aleluya. Pero muchas veces nosotros nos hacemos los locos, como dicen los muchachos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que después que estas pequeñas zorras, que estos pequeños pecados entran en la vida de la familia, todo aquello que ha logrado con el tiempo, hermano, aquel fruto que ya va empezando a dar, esas zorras pequeñas destruyen el viñedo completo y usted tiene que volver nuevamente a sembrar, a tratar de emparejar otra vez, hermano, pudiéndolo solucionar desde un principio, hermano. Las zorras grandes, hermanos, son los pecados más grandes, entre comillas, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, recriminamos a los jóvenes que andan en la extorsión, a los violadores, a los ladrones y a los sicarios. Pero, hermano, lo que ellos cometen es pecado, pero lo que hay en el corazón de nosotros también es pecado, hermano. El odio, la mentira, el rencor, el chisme, hermano, son pecados tremendos, hermanos, que nosotros no podemos ver, pero cada uno de nosotros tenemos eso, hermano. ¿Por qué le recriminamos a aquellos jóvenes que andan haciendo y hablamos mal de ellos? ¿Y por qué no hablamos mal de nosotros entonces? Nos hacemos los locos, hermanos. O simplemente nos agachamos y hacemos como que no miramos. O como que no lo supimos. Hermano, las pequeñas zorras que entran en estos lugares, hermano, pueden destruir las iglesias completas, hermano. Pueden destruir familias completas, hermanos. Pueden destruir también empresas grandes, hermanos. ¿Cuántas veces usted no se ha peleado con alguien por una palabra tan sencilla que se habló? Por una palabra que se entendió mal, hermano. Una palabra. Han perdido amistades. Se han destruido familias. Por un malentendido, hermanos, por una simple palabra que se hizo.
una pequeña zorra que entró en la familia ha destruido, hermano, todo eso que tanto tiempo llevó a construir. Pero no nos damos cuenta, hermano. No le ponemos atención a esas pequeñas cosas. Solo le ponemos atención a las cosas grandes. ¿Sabe que hasta una familia se puede destruir porque la esposa no le plancha bien su camisa al esposo? ¿Sabe que con eso también se puede destruir un hogar? A lo mismo que cuando el esposo comete adulterio. Pero mire qué diferencia hay. Ese pecado grande del adulterio, pero una camisa mal planchada, hermano. Es importante, hermanos, que nos pongamos a pensar entonces, hermanos, de que cada uno somos responsables, hermano, de la viña del Señor, hermanos. Para el Señor no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Para Él pecado es pecado, hermano, y nos va a juzgar, hermanos, igualmente. Igualmente nos va a juzgar, hermanos. Yo quiero que oremos más tiempo, hermano, porque no hemos orado. Y la idea, el hermano pastor ha dicho que la idea en una vigilia es orar más que cantar, hermano. Pero en conclusión, hermanos, debemos de cazar las zorras. Jesús dijo, las zorras tienen guarida. Y normalmente, hermanos, las guaridas están bajo la tierra o están en las grietas de una peña donde la zorra no se mira. El igual, hermano, los pecados están debajo del alma, hermano, donde no se mira. ¿Sabe que estos pecados, hermanos, estos pequeñitos, estas pequeñas zorras que entran a la vida del cristiano, son como la semilla de mostaza, una pequeña semilla que al empezar a dar fruto y crecer, dice que se cubre uno con la sombra de ese árbol y los pájaros hacen nido en las ramas de ese árbol, hermano. Imagínense con una semilla de mostaza, hermano. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de esas pequeñas zorras, hermano, de esos pequeños pecados que llegan a nuestra vida y que nosotros nos damos cuenta que es pecado y no lo debemos hacer, hermano. Aleluya. Debemos evitar esos pequeños pecados que entran a la vida del cristiano y de nuestra familia también, hermano. Ahora, hermano, pero se preguntarán ustedes, ¿y cómo atrapamos esas zorras, esas pequeñas zorras? ¿Sabe, hermano? Lo podemos atrapar con humildad, hermano. Con humildad, reconociendo que hemos cometido errores, hermano. Que hemos cometido esos pequeños errores, hermano. Y debemos de tratar de enderezarnos, hermano. Debemos atraparlas también, hermano, con alabanza, con el temor a Dios, dándole la honra y la gloria en todo momento al Señor. Señor, aleluya. No debemos de pasar desapercibido, hermano, esos pequeños detalles, esas pequeñas zorras. Debemos evitar que entren a nuestra vida, hermanos. Podemos casarlas también con alabanza, hermano, en comunión con Dios, con ayuno y mucha oración, hermano. ¿Sabe que un buen líder y unos buenos padres deben vigilar en todo momento por la viña del Señor? Un buen líder debe velar, debe de vigilar
en todo tiempo, hermano, para que esas pequeñas zorras no entren en la viña del Señor. ¿Sabe, hermano? El Señor plantó una buena semilla en cada uno de nosotros. El Señor nos escogió a cada uno de nosotros, hermano, como tierra fértil, hermano. Amén. El Señor dice que nos llamó y también nos escogió, hermano, y sembró una semilla en nosotros, hermanos. No permitamos, hermanos, que estas pequeñas zorras destruyan toda nuestra viña, hermano. Aleluya. No permitamos, hermano, por ningún momento dejar sola la viña del Señor. ¿Sabe? Dice en el Salmo 139, dice, y nosotros debemos de decirle al Señor también: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sabe qué le pedimos? Que debemos pedir al Señor: Señor, examíname, oh Dios, y enséñame cuáles son esas pequeñas zorras que hay en mi vida. Enséñame cuáles son esas pequeñas zorras que debemos cazar y echarlas fuera de la viña del Señor. Que este año, hermano, sea de mucha bendición para toda esta congregación. Que el Señor ilumine la mente y el corazón de cada líder. Pero no se olviden de cuidarse de estas pequeñas zorras, hermano. No permitamos, hermano, que aquello que el Señor ha depositado en nosotros, aquella confianza que el Señor ha depositado en la vida de nosotros, hermano, no echemos a perder, hermano, la confianza que el Señor puso en cada uno de nosotros, hermano, para que cuando venga la venida del Señor encuentre esa viña llena de frutos, hermano. Aleluya. Y que el Señor pueda decir: buen atalaya hubo aquí en esta viña. Gloria a Dios, amén. Que a la venida del Señor esa atalaya esté velando, que ese atalaya se encuentre cuidando la viña del Señor, hermano. Porque entonces el Señor nos dirá: siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Póngase de pie, hermano.